Ahora sí, muy buenas tardes. Esta clase está siendo grabada, así que recuerde que todo lo que usted escriba ahí en el chat también va a estar siendo grabado. Ahora sí, ya, voy a dar la instrucción de la clase y al final voy a decir lo que tenemos que hacer. Hoy día nosotros habíamos estado trabajando primeramente, ¿cierto?, con la unidad en Ciencias Naturales de Sexualidad y después comenzamos a ver la unidad de fotosíntesis y de interacciones biológicas. Esta unidad ahora ya terminó y vamos a comenzar una tercera unidad que se llama la materia y sus cambios, ¿ya? Ahora, usted tiene que saber que en ciencias naturales, ¿cierto? Las ciencias naturales se dividen en tres ciencias, que son las cosas que están relacionadas con química, biología y física. Usted hasta sexto básico tiene ciencias naturales y cuando usted pase a séptimo básico, usted va a tener ciencias naturales y además va a tener un taller de física, un taller de química y un taller de biología, ¿ya? Entonces, en estos talleres, usted va a empezar como a reforzar, ya que usted en el colegio en que esté, en primero medio, usted, deme un segundito. Ahora sí, disculpen. Y lo que les estaba diciendo, después usted, independientemente en el colegio en el que se encuentre, cuando usted esté en primero medio, usted en primero medio va a tener ciencias naturales, ¿cierto? Ciencias naturales, biología y química. Ya, entonces, la materia que nosotros hemos visto es materia de biología, ya todo lo que tiene que ver con el cuerpo humano, todo lo que tiene que ver con el ecosistema, y hoy día vamos a empezar una materia que tiene que ver con lo que es química, ¿ya? Entonces, para el día de hoy, vamos a trabajar con esta presentación que yo les preparé. Denme un segundito. Ya. Consulta. ¿Todos ven eso que está ahí en pantalla? Sí. ¿Sí? Ya, súper. Ya, ahora pongan en silencio sus micrófonos. Yo les voy a ir explicando y les voy a ir diciendo lo que hay que hacer. Por ahora no tiene que copiar nada, solamente poner atención. Ya, entonces, la clase del día de hoy habla, ¿cierto?, acerca de, denme un segundito. La clase del día de hoy es la materia, necesito que, a ver, denme un segundo. Yo los voy a silenciar porque, o si no se acopla y los compañeros no pueden escuchar. Profesora, Dígame. la Javiera no va a poder entrar porque su internet está malo. Ya, no se preocupe, por eso que la clase va a quedar grabada, así que si ustedes le pueden avisar a los compañeros, después de esta clase yo la voy a subir y voy a subir el video, ya, para que ustedes no tengan problemas, ¿ya? Lo que sí les voy a pedir que puedan silenciar sus micrófonos para que así no se acople con los demás compañeros. Ya, entonces, vamos a continuar acá. Ya, dice, tercera unidad entonces, la materia y sus cambios. Nosotros vamos a comenzar a trabajar una unidad que está relacionada con lo que es química, ¿ya? ¿Qué es lo que es la materia? ¿Cuáles son sus transformaciones, reacciones químicas? ¿Qué pasa, cierto, cuando ocurre un cambio físico, un cambio químico? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, lo primero que tenemos que saber y lo que vamos a aprender el día de hoy, ¿qué es la materia y cuáles son sus cambios? Entonces, esta es la tercera unidad y esa unidad se llama la materia y sus cambios. Está en la clase de ciencias naturales, ¿cierto? De sexto año A, y es su profesora, la profesora Victoria. Ahora, importante, primero, saber qué es la materia, ¿ya? No la materia que yo copio en mi cuaderno, ¿cierto? La materia de lo que es en mi entorno. Entonces, dice, la materia es todo aquello que tiene masa y volumen, es decir, que ocupa un lugar en el espacio. Esto implica que prácticamente todo lo que nos rodea, desde tu propio cuerpo hasta el oxígeno del aire que respira, es materia. Entonces, todo lo que nos rodea es materia, ¿cierto? El aire, la mesa, la mamá, todo es materia. Ahora, ¿por qué se considera materia? Se considera materia, ¿cierto? Porque tiene una masa y tiene un volumen. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ocupar un lugar en el espacio, ¿ya? Eso es lo primero. Ahora,
Dice que desde la antigüedad el ser humano se ha interesado por saber cómo es la materia en su interior. Así fue que en el siglo IV antes de Cristo, el filósofo griego Demócrito postuló por primera vez que la materia debía estar formada por diminutas partículas. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros? Nosotros, ¿cierto? Sabemos que la materia es todo lo que nos rodea y que ocupa un lugar en el espacio. Pero consulta, por ejemplo, las partículas que son de una mesa, por ejemplo, ¿serán las mismas de las del aire o no? ¿Qué creen ustedes? ¿El aire tendrá las mismas partículas que tiene la mesa? Agustina, No, ¿tú crees que tienen la misma? No, ¿No? ¿Lucas yo no? creo que no. No, ¿cierto? no, Ya, muy bien. Y, por ejemplo, un animal tendrá las mismas partículas a lo mejor que un sillón, o que una, no sé, o que una estufa, o que una madera, ¿no? ¿Cierto? Entonces, No. este caballero, que era Demócrito, que era un científico, postuló, ¿cierto?, que toda la materia estaba constituida por partículas muy diminutas, que son muy pequeñitas. Por ejemplo, si yo miro la mesa donde estoy en este momento, yo puedo ver solo la mesa, pero yo no puedo ver sus partículas, porque son tan pequeñitas y tan diminutas. Entonces, continuemos. Entonces, dice ya, eso se lo leí, ¿cierto? Que de la antigüedad, ya. Entonces dice que la materia debía estar formada por partículas que son diminutas. Y es por eso que se creó, un segundo, y es por eso que se creó, ahí sí, un modelo que se llama modelo corpuscular de la materia. ¿Qué significa esto? Dice, ¿qué establece el modelo corpuscular de la materia? Dice que el modelo corpuscular de la materia se puede explicar mediante 4 postulados. Primero, este caballero, ¿cierto? Que este científico, que era Demócrito, él quería saber cómo estaba formada la materia. Y él escribió 4 postulados, ¿ya? ¿Cuáles eran esos? Mira, papá. ¿Cuáles eran esos 4 postulados? El primer postulado es que toda la materia está constituida por pequeñísimas partículas, ya por partículas que son muy, muy, muy pequeñas, todas. Toda la materia, desde, por ejemplo, el cuerpo humano, una mesa, el aire, no sé, un sillón, todo tiene una partícula muy, muy pequeñita. Lo segundo, las partículas se encuentran en constante movimiento. Entonces, eso es lo segundo. En la materia, ¿cierto? Primero, la materia va a estar constituida por pequeñísimas partículas. El segundo postulado dice que las partículas se van a encontrar en constante movimiento, es decir, las partículas de una materia se van a estar moviendo. La número 3 dice que las partículas se van a encontrar unidas por fuerza de atracción. Y la número 4 dice que entre las partículas hay espacios vacíos donde no hay materia. Esos son los 4 postulados. Entonces, ¿qué es la materia? La materia, ¿cierto? Es todo lo que nos rodea y ocupa un lugar en el espacio. Es decir, tiene masa y tiene volumen. Y para poder explicar esto, ¿cierto? ¿Qué ocurre en la materia? Demócrito dijo de que, Demócrito era un científico que estaba antes de Cristo, ¿cierto? Y él dijo de que toda la materia estaba constituida por partículas muy diminutas. Y para poder explicar esto, hay un modelo que se llama modelo corpuscular de la materia. Corpuscular quiere decir que viene como a explicar cómo está formada la materia. Y hay 4 postulados. El primero dice que la materia está constituida por pequeñísimas partículas. El segundo dice que las partículas se encuentran en constante movimiento. El tercero dice que las partículas están unidas por fuerza de atracción. Y el número 4, perdón, dice que entre las partículas hay espacios vacíos donde no hay materia. ¿Ya? Esos son los 4 postulados. Ahora, dentro de la materia es importante que usted conozca primero, lo primero que vamos a recordar son los estados de la materia. Entonces, frente a esto, yo les quiero hacer la siguiente consulta. ¿Ustedes se recuerdan cuáles son los estados de la materia? ¿O no? no. ¿No? No se recuerdan. Yo les voy a dar Yo sí. Ya, Fernando, ¿cuáles son los estados de la materia? Líquido, gaseoso y sólido. Y Sólido. sólido. Ahí la Agustina te ayudó, ¿cierto? Entonces, tenemos 3 estados de la materia, el líquido, el sólido, el gaseoso. Y ahora hay un cuarto estado de la materia que se está estudiando, ¿cierto? Que es un estado que se llama plasma. Nosotros vamos a trabajar el día de hoy con los 3 estados de la materia.
Ahora, estos tres estados de la materia obviamente van a tener características distintas y van a tener propiedades distintas, porque, por ejemplo, yo tengo un vaso de bebida, ¿cierto? Tengo la mesa y tengo un Sprite, ¿ya? El Sprite que tira así como un gasecito. Entonces, si usted se da cuenta, los tres son súper distintos. Ya, por ejemplo, la mesa yo la puedo doblar, no, la puedo romper, no, ¿cierto? Y el líquido, si usted se da cuenta, en el caso del líquido, el líquido puede tomar la forma del recipiente que lo contiene. Y en el caso del gas, por ejemplo, el gas puede fluir y puede esparcirse. Entonces, en ese sentido, estos tres estados tienen distintas propiedades. Y vamos a ver el día de hoy cuáles son esas propiedades. Dame un segundito. Entonces, dentro de los estados de la materia, nosotros vamos a encontrar tres estados que son los líquidos. Dame un segundo. No sé por qué como que se pega acá. Vamos a encontrar entonces... Ahí, que se me pegaba. Ya, nosotros vamos a encontrar primeramente el estado gaseoso. ¿Ya? Si yo puedo observar las partículas del estado gaseoso, sus partículas, ¿cierto? Están bien separadas entre sí, ¿ya? Y vamos a ver cuáles son sus propiedades. Ya, dice, las partículas están unidas por fuerzas débiles de atracción, es decir, están separadas, las partículas están muy separadas entre sí, las partículas vibran, se desplazan y rotan con gran facilidad, ocupando todo el espacio disponible. Por ejemplo, cuando yo tengo un perfume, ¿cierto? Estos perfumes con Sprite, por ejemplo, un lisoform o un desodorante ambiental, y la mamá, ¿cierto?, echa en toda la casa, uno puede empezar a sentir el olor, ¿cierto? ¿Eso por qué ocurre? Porque las partículas del estado gaseoso se desplazan y los gases pueden, ¿cómo se llama? Se pueden difuminar. Ya, por ejemplo, cuando estamos en una sala de clase y alguien se echa perfume, uno siente al tiro que alguien se echa perfume. Lo mismo, por ejemplo, con el quita esmalte o con cosas que son gaseosas, ¿ya? Ahora, dicen que los gases no tienen forma y tampoco tienen volumen y se adaptan al recipiente que los contiene. Ahora, pueden fluir y comprimirse con facilidad. ¿Qué significa que puedan fluir? Lo que hablábamos recién. ¿Y qué significa que pueden comprimirse? Por ejemplo, hay personas, ¿cierto?, que bucean, ¿ya? Que bucean en el fondo del mar, y para estar en el fondo del mar, ¿cierto?, van a necesitar oxígeno para poder respirar. Ahora, si usted se da cuenta, ¿qué es lo que ocurre? La gente se tiene que poner como tanques de oxígeno para poder, pero no son tanques gigantes, ¿cierto? Son tanques a lo mejor pequeños, que va a tener cierta cantidad de gas de oxígeno para que ellos puedan respirar bajo el mar. Ahora, ese gas que está en ese tubo de oxígeno es un gas que va a estar comprimido, ¿ya? Ahora tenemos otro tipo de gas que son la expansión. Por ejemplo, ¿ustedes alguna vez han visto, por fotografía o imágenes o en video, los globos que son aerostáticos? Son como gigantes. Ahí el gas, ahí el gas, espérame Fernando, ahí el gas se expande. Entonces, el gas tiene la propiedad de comprimir y de expandir. Cuéntame, Fernando. De que mi abuelo tiene un tanque de gas porque él buceaba, hacía cosas debajo del mar y no mide más de 45 centímetros. Ya, imagínate, no mide el tanque más de 45 centímetros y esos tanques le da como para estar debajo del mar, ¿cuánto? ¿Unas 3 horas más o menos? ¿Unas 2 horas? ¿Cuánto le dará? Más. Es que, ¿cómo se llama? Lo que demora es la subida. Pero según lo que él me dijo, alcanzan para 3 horas y media, 4 horas, con suerte. Ya.
Imagínense, un tanque de 45 centímetros está todo el gas contenido que yo debo respirar, ¿cierto? Para 3 horas y media, que es bastante, ¿cierto? Y uno dirá, pero ese tanque es como bien chiquito. Claro, porque todo ese gas se encuentra comprimido. Es como, por ejemplo, en la casa, cuando la mamá, ¿cierto? O los papás tenemos los tubos de gas para poder cocinar, más o menos el gas que está en ese tanque dura, ¿cuánto? 15 días, 20 días, ¿cierto? En algunos casos. Entonces, todo ese gas está comprimido. Entonces, esas son las propiedades del estado gaseoso. Ahora, dentro del estado gaseoso, nosotros también vamos a encontrar ejemplos. ¿Cuáles serían estos ejemplos? Ya, tenemos, ¿cierto? Profesor, Dime, Martina. la Thaís dice que si la puede aceptar y que la Cata Gajardo tampoco puede entrar a la clase por el internet. Ya, no se preocupe. Y la Thaís no ha entrado, porque aquí me avisa No, cuando alguien, por no. ejemplo, yo estoy acá en la presentación y cuando alguien entra Ujú. me dice admitir, por ejemplo, admitir a Martina y yo admito, pero no ha entrado. Ah, Por ok, eso que ok. no, ¿ya? Entonces, en el estado gaseoso, ¿qué ejemplos puedo encontrar? Puedo encontrar, por ejemplo, el aire, un globo, las nubes, el viento, el vapor, ¿cierto? Un globo de aire. Todas esas sustancias están en estado gaseoso, ¿ya? Y van a tener las características que dijimos recién, que son características similares para todos. Ahora, hay otro estado, que es el estado sólido, ¿ya? Ahora, vamos a ver cómo son las partículas del estado sólido. Si usted se da cuenta, las partículas del estado sólido son, a diferencia del gaseoso, están juntitas todas, ¿se dan cuenta? Están una al ladito de la otra, están ordenadas. Entonces, dice, las partículas están unidas con una gran fuerza de atracción, a diferencia de los gases, ¿cierto? Que tenía una fuerza de atracción muy débil. Las partículas están ordenadas en posiciones fijas. Las partículas solo vibran o rotan en sus posiciones, no se desplazan. Por ejemplo, ¿usted alguna vez se le ha caído un vaso con agua? Me imagino que a todo el mundo se le ha caído alguna vez un vaso con agua. ¿Qué pasa cuando el vaso, ya, supongamos que es un vaso plástico, obviamente, el vaso de plástico se cayó con el agua, ¿cierto? Lo que ocurre con el agua es que el agua va a escurrir, como que el agua corre. Yo estoy almorzando y se me cayó el vaso y el agua corre por toda la mesa. Escurre, tiene esa propiedad. Lo mismo pasa con los gases, pero con los sólidos no ocurre eso. Por ejemplo, cuando usted está en el colegio y está sentado en su silla, se para y la silla se cae. La silla se cae solo en su posición. No es que la silla escurra así como el agua o como los gases. Por eso que dice que no se desplaza. ¿Ya? ¿Qué otra propiedad más tienen los sólidos? Dice, tienen forma y volumen definido, ¿ya? Y no fluyen salvo cuando su nivel de disgregación es alto y se comporta como fluido. Por ejemplo, en el caso cuando uno está haciendo, por ejemplo, la leche condensada. ¿Usted ha visto alguna vez la leche condensada? La leche condensada no es ni sólida ni líquida, es como espesa, ¿ya? Pero ahí no es tan sólida, por eso que dice nivel de disgregación es alto. ¿Ya? Porque ahí se está transformando de un estado a otro. Entonces, ese es el estado sólido. Ahora, ¿qué ejemplo podemos encontrar en el estado sólido? Por ejemplo, un cubo de hielo, una pelota, un hueso, una roca, una guitarra, una silla, una bicicleta, una mesa, un lápiz, una lata. Todos esos son estados sólidos. Tomás, ¿tú estás levantando la mano? ¿No? Ya. Y el último estado Perdón, es... profe, que quería saber qué era ese botón. Ah, ya, no te preocupes. Y el último es el estado líquido. Ahora, en el estado líquido, si usted puede observar las partículas, ¿cierto? Es como el estado intermedio. ¿Por qué es como en el estado intermedio? En el sólido están muy ordenadas las partículas, en el gas están muy dispersas y acá están, ¿cierto? No están ni muy juntas ni muy dispersas. Entonces, ¿cuáles son las propiedades de los líquidos? Las propiedades de los líquidos, entonces, dice, están unidas por fuerza de atracción medianamente intensa, ¿cierto? Las partículas están más separadas que en el estado sólido, vibran, se desplazan y rotan, al igual que los gases. Los sólidos no, los sólidos vibran, pero no se desplazan. Tienen forma variable y volumen definido y se adaptan a la forma del recipiente que los tiene. Por ejemplo, si usted tiene agua y la coloca en un vaso, la forma va
La forma que va a tomar el líquido va a ser el vaso en el que lo contenga. Si lo coloca en un jarro, va a ser del jarro. Si lo coloca en una botella, va a ser el de la botella. Se adaptan entonces a la forma del recipiente que los contiene y pueden fluir con facilidad, lo que hablábamos recién. Por ejemplo, si a mí se me cae un vaso de agua, el agua esa va a fluir con facilidad, ya como por ejemplo pasa en el caso de los ríos no se estancan, ¿cierto? Fluyen, porque el agua y el líquido fluyen. Ahora, ¿qué ejemplos podemos tener de líquidos? Podemos tener acá, ¿cierto? Una gota de agua, un chocolate caliente, la lluvia, agua, una sopa, ¿cierto? Un jugo de naranja, el agua de la piscina, todas esas son cosas líquidas. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto hasta el momento? Hasta el momento, ¿cierto? Hemos visto que la materia es todo lo que nos rodea y que ocupa un lugar en el espacio. Después vimos, ¿cierto?, de que hay un modelo que se llama modelo corpuscular, que ¿qué es lo que me está explicando? Me explica, ¿cierto?, de que la materia está formada por partículas muy diminutas. Y tengo 4 postulados. Un postulado me dice que la materia está constituida por partículas muy diminutas, otra me dice, ¿cierto?, que la materia... dame un segundito acá. José Tomás, ¿te pelaste? Te estaba mirando tu cambio de look. Otra me dice, ¿cierto?, que la materia... ¿qué otra materia, cierto? Las partículas están en constante movimiento. El otro me dice que las partículas se encuentran unidas por una fuerza de atracción. Y la otra me dice que las partículas, cuando hay espacios vacíos entre ellas, no hay materia, ¿ya? Entonces, eso hemos visto. Y después vimos que habían 3 estados de la materia. El estado de la materia que era el sólido, luego vimos el líquido y luego vimos el gaseoso. Y que ellos se van a diferenciar primero por la unión de sus partículas. En el sólido están unidas fuertemente, en el líquido están unidas medianamente y en el gas están muy dispersas. Y obviamente van a tener otras características que tienen que ver con la forma, si fluyen, no fluyen, si, de hecho todas vibran y rotan. La única diferencia es que en el caso del sólido no se mueven, no se desplazan y en los otros sí. Ahora, supongamos que estamos en un día de verano, ya donde hace mucha calor, y yo tengo un vaso de agua y quiero que ese vaso de agua esté un poquito más helado. Y lo meto al congelador, ¿ya? Lo metí el vaso de agua en el congelador, ¿cierto? Y se me transformó en hielo, porque a mí se me olvidó. ¿Yo puedo hacer que ese hielo se vuelva líquido de nuevo? ¿O no? Sí. Sí, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, cuando sus mamás compran o sus papás compran ciertos productos que vienen congelados. ¿Ya? ¿Yo puedo conservar esos productos sin que se descongelen? Claro que sí. ¿Y eso por qué ocurre? Eso ocurre porque los estados de la materia pueden pasar de un estado a otro. Entonces vamos a recordar, y esto es lo último que vamos a ver por el día de hoy, vamos a recordar los cambios de estados de la materia. Es que los miro. Ya vamos a recordar los cambios de estados de la materia. Nosotros tenemos 3 estados, el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. ¿Ya? Ellos pueden traspasarse de uno a otro. Por ejemplo, cuando yo paso de estado sólido a gas, ese cambio se llama sublimación. Cuando yo paso de gas a sólido, se llama sublimación inversa. Cuando paso de sólido a líquido se llama fusión. Cuando paso, ¿cierto?, de líquido a sólido se llama solidificación. Cuando paso de líquido a gas se llama vaporización. Y cuando paso de gas a líquido se llama condensación. Esto nosotros lo vimos el año pasado con el caso del agua, cuando vimos la unidad del agua, porque recuerde que el agua es la única sustancia que se encuentra en la naturaleza en los 3 estados de la materia, en sólido, el líquido y el gas. Entonces, ¿qué ejemplo podríamos encontrar de sublimación? En el caso de la sublimación no tenemos como un ejemplo como de la vida cotidiana, ¿ya? Pero yo les puedo decir de que, por ejemplo, el yodo es un elemento metálico, o sea, no metálico, perdón, pero está en estado sólido, que es como una piedrita. Y este sólido, cuando uno lo destapa, ¿cierto?, se sublima, es decir, se convierte inmediatamente en gas, ¿ya? Y la sublimación inversa es cuando el gas se transforma en sólido, que era lo que yo les explicaba la otra vez del hielo seco. El hielo seco se realiza por sublimación inversa. Ahora, ¿por qué pasa eso?
Y yo les explicaba de que habían dos tipos de hielo, que un hielo es como más mojadito y el otro hielo es como seco. Es como cuando yo me compro un helado y el helado viene así como muy seco, de hecho la lengua como, o los labios se quedan pegados. Ese helado fue hecho con sublimación inversa, porque del gas pasó directamente al sólido, quitó como todo el líquido que pudiera haber. ¿Ya? Entonces ahí te tiene un ejemplo. Un ejemplo de fusión es cuando, por ejemplo, el hielo se derrite, ¿ya? O cualquier sólido se derritió un chocolate, se derritió el cobre, esa es la fusión. Y la solidificación es como cuando yo congelo algo, por ejemplo, congelé el agua, se me congeló la bebida, quizá hice a lo mejor un helado, un cubo, ¿cierto? Esa es la solidificación. La evaporación es cuando pasa de líquido a gas, por ejemplo, cuando yo pongo el hervidor, cuando me estoy bañando con agua calientita, ¿cierto? Y la condensación es cuando pasa de gas a líquido. Por ejemplo, cuando yo me voy a bañar, ¿cierto? Y me baño con agua muy calientita y tengo todas las puertas y las ventanas cerradas de mi baño, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a ocurrir después que yo me bañe? Todo ese vapor se va a transformar en líquido. Y cuando yo vuelva a entrar nuevamente al baño, en el espejo voy a ver gotitas de agua. Y esas gotitas, ¿cierto? O las voy a ver en el techo de mi baño. Esas gotitas, ¿de dónde provienen? Del gas, ¿cierto? O del vapor que se produjo cuando yo me bañé. Entonces, necesario que usted conozca qué es la materia, que se sepa, ¿cierto? Cuáles son los postulados del modelo corpuscular, que se sepa las características de los líquidos, los sólidos y los gases, y que conozca los estados o los cambios, dejen su micrófono en silencio, y que usted conozca los cambios de estados de la materia, ¿ya? Eso es lo que usted necesita. Ahora, consulta, ¿hay alguna duda sobre lo que hemos hablado? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Cómo puede pasar algo de gas a sólido? Lo que pasa es que hay poquitos ejemplos de gas a sólido directo. Y era lo que yo les estaba explicando de que, por ejemplo, el caso del hielo seco, ya el caso del hielo seco o de algunos helados. Pero son poquitos los ejemplos ¿cómo se llama? De sublimación. ¿Ya? En el caso de la sublimación directa, cuando pasa de sólido a gas, también hay poquitos ejemplos. Yo les estaba explicando de que el yodo es un elemento que es sólido y ese elemento, cuando yo lo destapo, automáticamente se transforma como en un vapor. Ya, déjenme ver si encuentro algo aquí para mostrarles. Dame un cachito. Dejen mostrarles acá. Ya. Por ejemplo, si ustedes se pueden dar cuenta, el yodo es por ejemplo, aquí hay una imagen bonita. El yodo es un sólido que es de color como negrito. Espérenme. No, era un video. Pensé que era otra cosa. Denme un segundo. La sublimación del yodo es esto. El yodo es como un sólido que es de color negrito y cuando se destapa empieza a salir inmediatamente el vapor. Ya no sé si ustedes ven ahí como un humito medio morado. Esa es la sublimación. La sublimación, ejemplos de sublimación. La sublimación pasa de sólido a gas directamente. Por ejemplo, ahí tiene el hielo seco. Así es en el hielo seco. ¿Pueden ver la imagen? Profe, sí se ve. ¿Se dan cuenta? Entonces, en ese caso, en el caso del hielo seco, en el hielo seco no hay líquido. De hecho, los helados, por ejemplo, cuando usted se compra un helado y su labio como que de repente se quedan pegados, la lengua se queda pegada, es por eso, es porque es sólido. No tiene nada de agua. ¿Ya? Entonces, ese podría ser un ejemplo. Ya, entonces, Profe, consultas. ¿Hay alguna otra duda? Dime, Martina. o sea que los helados son como hielo seco con sabor. Claro, por decirlo así. Tienen como saborizante. Profesora, Cuénteme. ¿el hielo seco es como nitrógeno líquido, algo así? No, ¿Nitrógeno? gaseoso. ¿Gaseoso? Sí. Ay, que...
visto videos y son como algo así cuando le echan a cosas. Sí, porque hay gente que también ocupa, por ejemplo, el hielo seco lo ocupan para los congeladores, porque se han dado cuenta que hay gente que vende, por ejemplo, en el verano bebidas y tienen como un hielo que no se derrite porque no tiene agua. Y venden como bolsas de hielo, como sacos de hielo, y ese hielo no se derrite porque es hielo seco. ¿Ya? Y ese es un ejemplo de la sublimación. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o alguna otra duda? ¿No? Ya, entonces vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para la clase del día de hoy. Ya, nosotros, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vimos? El día de hoy vimos, comenzamos a ver la tercera unidad, y esta tercera unidad se llama la materia, ahora sí, se llama la materia y sus cambios. Vimos qué era la materia, ¿cierto? Hablamos acerca de que la materia estaba formada por partículas diminutas, que hay un modelo corpuscular de la materia donde hay 4 postulados, ¿cierto? Y vimos los estados de la materia. El estado gaseoso, vimos sus características, vimos los ejemplos, el estado sólido, sus características, los ejemplos, el estado líquido, sus características, los ejemplos, y los cambios de los estados de la materia. Entonces dice, ¿qué debes hacer hoy? Debes revisar nuevamente la materia vista en la clase de hoy y deberás poner en tu cuaderno, tercera unidad, la materia y sus cambios. Eso va a colocar usted como título y va a copiar solamente 4 cosas. Primero dice, ¿qué es la materia? Es decir, usted va a copiar esa diapositiva, esa, solamente qué es la materia, solo eso. Después dice que va a ser el esquema del modelo corpuscular, es decir, va a copiar, va a poner como título la materia, tercera unidad, la materia y sus cambios, va a copiar, ¿cierto?, qué es la materia, y va a anotar qué es lo que es, pues eso dice la materia, es todo aquello que nos rodea, bla, bla, bla. Va a hacer ese esquema en su cuaderno, ya va a poner modelo corpuscular y va a hacer ese esquema. ¿Qué otra cosa tiene que hacer? Dice las características de los 3 estados, es decir, usted va a poner estados de la materia, va a poner estado gaseoso, déjenme dar la instrucción primero, va a poner estado gaseoso y va a poner sus características, va a poner estado sólido y va a poner sus características, y va a poner estado líquido y va a poner sus características. Y por último, va a dibujar el esquema de los cambios de estado. Entonces, tiene que anotar 4 cositas. De nuevo, tiene que anotar que, dame un cachito, va a poner como título tercera unidad, la materia y sus cambios. Va a anotar qué es la materia, va a hacer ese esquema, va a anotar las características de el sólido, el líquido y el gaseoso, y va a hacer el esquema de los cambios de estados de la materia. Ahora, ¿cuándo tiene que hacer eso? Dice, luego deberás enviar la fotografía de tu materia copiada a la profesora o generar un Word o un PDF. Puedes subirlo en la plataforma o enviarlo al correo victoria.berrueta@norcross.cl. Y esto usted lo va a tener listo para el día jueves. El día lunes yo no voy a subir ninguna tarea, ya, para que usted tenga el tiempo de copiar la materia en su cuaderno. Ahora, ¿hay alguna consulta de lo que hay que hacer? Profe, Ya, pero no, ¿había hablado alguien primero? Parece que era Lucas, ¿o no? no, yo, ¿Quién la yo? Catalina Pareja. Ah, ya, Catalina, dime. Catalina Pareja. Después esto se va a subir a la plataforma. Sí, pues yo voy a subir este PowerPoint, yo lo convierto en video y lo subo a la plataforma y así usted lo puede copiar. Lo subo para que usted lo descargue, y si no lo puedo subir por YouTube, y lo subo también al Instagram de profesora. ¿Ya? Así que, ¿queda claro lo que hay que hacer? ¿Queda claro que yo el lunes no voy a subir ninguna actividad para que usted tenga tiempo de copiar su materia? ¿Sí? Ya, Sí. consulta. ¿Tiene que dibujar esos ejemplos o no? No. No, ¿O sí? No, ¿cierto? Consulta, ¿tiene que copiar eso? Sí. No. No, porque ¿qué va a copiar? Va a copiar solo eso, va a copiar el modelo, va a anotarme, ¿cierto?, las características de los estados, el del gaseoso, el del sólido y el del líquido. Y me va a hacer el esquema. Si no puede dibujar el hielo, el vaso y la tetera, no importa, ponga sólido, líquido y gas. ¿Ya? Y eso me lo tiene que mandar. Entonces, ¿cuándo me lo tiene que mandar? De aquí al jueves.
¿ya? Y el día viernes nos vamos a volver a encontrar. El lunes yo no voy a subir material, ni siquiera tarea, ni nada por el estilo, para que usted pueda tener los tiempos para que pueda escribir. Entonces, ahora como ya terminamos la tarea, mire, hagamos una cosa. Y haga usted una cosa, organice su tiempo. Como el lunes no vamos a subir tareas de ciencias naturales, en las horas, entre comillas, que corresponderían a ciencia, escriba su materia, pues ya así no se atrasa. Ya, ahora si la quiere escribir al tiro, la copia al tiro, no hay problema. Pero usted va a tener el tiempo para poder hacerlo. ¿Ya? Entonces, esto usted tiene que enviármelo el día jueves. ¿Queda claro lo que hay que hacer? Sí. ¿Sí? Así que eso. Ahora nos queda 1 minuto 53. Esta clase ha terminado el día de hoy, así que vamos a dejar de grabar. Deben un cachito.